Estados Unidos y México, que ayer se reunió en Washington la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, con Katherine Tai, la representante comercial de los Estados Unidos. ¿Y cuál es el diferendo? ¿En qué se está manifestando una diferencia entre México y Estados Unidos? Fundamentalmente dentro del TEMEC, en lo que hace al sector energético, que dicen empresas norteamericanas y canadienses que se privilegia injustamente a Pemex y a CFE, y que dice México, bueno, pues el propio tratado protege a nuestra nación y nosotros excluimos los asuntos energéticos del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Veremos cómo camina esta discusión, pero bueno, pues sabemos que la postura de México es bastante firme y parte de lo que plantea el presidente López Obrador públicamente. Dice, no hay nada en lo oscurito. Desde siempre yo les he dicho que nosotros privilegiamos la soberanía energética y por eso la reforma que se planteó en su momento, que no prosperó en materia constitucional, pero sí a nivel leyes secundarias, ¿no? Así es, eso por una parte, y con respecto a los contratos que ya existen por parte de empresas extranjeras que tienen que ver, de Estados Unidos, que tienen que ver con el sector energético en el país, siempre se ha sostenido, eso no se va a tocar, y lo que se está tocando es porque hay algún tipo de ilegalidad en esos procesos. Es parte de lo que también el presidente ha sostenido. Pues estamos en la mesa de diálogo en donde les estamos explicando qué es lo que está pasando, y por eso el presidente en muchos momentos decía, dudo que el presidente Biden o dudo que las autoridades en Estados Unidos defendieran esa corrupción o defendieran esa ilegalidad, ¿no? Y bueno, esas son las cosas que están ahí como parte de esta negociación, en curso todavía, y lo trae el Financiero el día de hoy. Así es. Pero un poco apoyando, ¿no? A Estados Unidos diciendo, nos está apurando para que nos definamos, porque qué injusticia. Pobrecitas empresas extranjeras, les ha ido muy mal en México, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, y como estamos en Veracruz, bueno, la mañanera se desarrolló desde allá. El presidente dio una serie de anuncios de este puerto heroico, habló de una rehabilitación por ahí histórica. No sé si tengamos eso, pero entiendo que también se hizo el corte de caja sobre los delitos. ¿Cómo está la situación en la incidencia delictiva en la entidad? No tenemos el anuncio del presidente sobre lo que se va a hacer en San Juan de Ulúa y en el edificio de gobierno. ¿No? Tenemos por ahí ese byte. A digamos. ver, Vamos primero a ese byte y después a los ese audio, delitos. nada más para empezar con Veracruz bien, con el pie derecho. Quiero aprovechar también para informar al pueblo veracruzano que se va a rehabilitar el edificio donde el presidente Juárez firmó las leyes de reforma. Está en custodia del INAH, pero en el abandono, y lo vamos a rehabilitar y vamos a seguir recordando la importancia de nuestra historia. Hay que recuperar la historia, es la madre sobre todo, pues, en las enseñanzas. Y a propósito de Veracruz, dice López Obrador, yo soy veracruzano porque como soy de madre veracruzana, pues la Constitución de la entidad determina que quien, aunque no haya nacido en Veracruz, tenga un padre o madre de esa entidad, pues entonces dice, soy tabasqueño, veracruzano, pero voto en la Ciudad de México. Ajá, y adoptado por la Ciudad de México, además que también la población de la ciudad le ha demostrado siempre muchísimo cariño al presidente. Bueno, pues ahí ya en Veracruz, entonces ahora sí vamos a ver lo que pasa. Como en otros estados, pues se hace una revisión, este corte de caja de cómo se encuentra en materia de seguridad del estado. Y vemos, por ejemplo, hay unos delitos que van a la baja, hay unos delitos que van a la alza, otros se mantienen. En el caso de dos delitos de alto impacto, el secuestro, se encuentra Veracruz en tercer lugar, sin embargo va a la baja. En el caso del feminicidio se encuentra en sexto lugar, también va a la baja. Robo transportistas y robo en transporte público, estos dos delitos van a la alza. Se encuentra en el primer caso en noveno lugar, en el segundo, en el robo de transporte, en 15º lugar. Robo a negocios se mantiene en un 12º lugar. En el caso de las extorsiones se encuentra en un 7º lugar, y ese es un delito que va a la alza. En el robo a transeúntes, 12º lugar, también se mantiene.
Y en el caso, esto es importante, de homicidio doloso, se encuentra con respecto, en la incidencia del delito con respecto a la población del estado en 18º lugar y va a la baja. Hay que reconocer que en el caso de Veracruz ha sido una entidad absolutamente castigada por la corrupción. A ver, ¿cómo está la evolución en homicidios dolosos? Así está la cosa. En lo que hace, por ejemplo, a la presente administración, vemos cómo va bajando, ¿no? O sea, vemos una tendencia negativa. ¿Qué quiere decir una tendencia negativa en estadística? Que, en este caso, tenemos la comisión de menos delitos. O sea, no está creciendo la gráfica y esto, de alguna manera, nos invita a pensar que se está llevando a cabo una estrategia correcta, ¿no? Sí, aquí, ¿cuándo fue que se destituyó a Winkler, el fiscal anterior ahí en...? Debe haber sido... ¿19? Sí, debe haber sido por ahí. 19, un poco después de que entró... Cuitláhuac García en el 18 sí. Igual, y seguramente sí le llevó unos meses, ¿no? Sí, no, de hecho, lo que podemos ver en este gráfico es que hubo un momento de crecimiento, como de crisis, y de pronto ya se empieza a ver, pero sí ha sido paulatino, ¿eh? Sí, tiene todavía, el estado de Veracruz enfrenta todavía un reto importante en materia de seguridad. Lo que sí es que el secuestro sí ha tenido una caída muy importante. Aquí vemos en el gráfico cómo ha venido, ahora se encuentra en tercer lugar. Ahora, el secuestro a nivel nacional también ha tenido una caída importante. Sí, y Veracruz se encuentra dentro de esta tendencia también. Y bueno, pues ahí está el feminicidio. El feminicidio también, que está decreciendo igual. Decreciendo igual, sí, en sexto lugar. Bueno. Pero vale la pena más destacar esto, en el caso de Veracruz, o sea, veamos la desgracia. Fidel Herrera gobernó esa entidad, se robó lo que pudo, lo que quiso, pero después llegó uno más ladrón que él, Javier Duarte. Imagínense, un hombre que está en prisión, ya ni le pagaba a los proveedores de Veracruz, no le pagaba a los maestros, no le pagaba a nadie, desviaba los recursos. Tuvo como 6 secretarios de Administración y Finanzas que decían, esto es una papa caliente. El señor gobernador nos dice que en lugar de pagarle a todos los compromisos que tenemos y obligaciones, que mandemos el dinero para que termine en efectivo. O sea, cuando estaban buscando a Javier Duarte, incluso en una casa de seguridad que tenía, encontraron 20, 30 millones de pesos que ya no le dio tiempo al señor llevarse, porque era demasiado el dinero que tenía en efectivo Javier Duarte. Y luego llega otro ladrón, Miguel Ángel Yunes, quien en su momento desarrolló su carrera política con Elvester Gordillo, fue director del ISSSTE, también acusado de haberse robado lo que pudo, y de eso viene el estado de Veracruz. Por fin, un gobernador que está mucho más cercano a la gente, que forma parte de la 4T y que está limpiando la casa. No es una tarea de la noche a la mañana, pero es como lo que sucede a nivel nacional, pero reflejado en una entidad, ¿no? Sí, por eso cuando hoy el presidente abre esta conferencia, hace un reconocimiento a Cuitláhuac, y particularmente lo que pone en el centro de ese reconocimiento es la honestidad. Después de venir de una trayectoria como esta el estado de Veracruz, que además no estamos hablando nada más de ladronzuelos, ¿no? Que se llevaron todo. Sí se llevaron todo, pero además con una carga criminal y de complicidades que generaron por muchísimo tiempo también una violencia desde el Estado ahí en Veracruz. La presencia de los Zetas, por ejemplo, en Veracruz, como un grupo que mandaba, extorsionaba, lideraba negocios. Bueno, y el exgobernador Duarte, pues también enfrentando acusaciones pues de persecución, de tortura, desaparición. Claro, de desaparición. Todo esto que habla de una impunidad desde el Estado y que tiene que ver también con brazos criminales, pues que generaron una violencia que fue incrementándose y que ahora, bueno, pues está sin duda enfrentando todavía el reto de regresar a una normalidad social ahí en Veracruz. Bueno,
Se habló de varios temas también ahí, por ejemplo, el tema de los penales, ya nos lo adelantaba Miguel Arzate con respecto a este penal en Veracruz, pero de ahí entonces ya se puso también, se recuperó, pues cómo va el tema de las negociaciones. Recordemos que, no sé si fue en 2019 o 2020, se hizo una renegociación de contratos leoninos justamente en respuesta a una serie de asignaciones directas que generaron una condición de privatización de 8 penales en donde el gobierno pues quedaba en situación de deuda, tenía que pagar millones, hubiera o no hubiera presos, y además al final del pago de todo esto eran las empresas privadas las que se quedaban con los penales. Todo esto se renegoció, ahora están hablando de un ahorro de 41.500 millones de pesos por concepto de esta renegociación, y nos actualiza la secretaria de Seguridad Ciudadana, ya le estaba reduciendo el cargo, ¿no? La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, nos actualiza pues cómo va el tema de estas negociaciones. Nada más vamos a ver el dato duro y ahorita seguimos comentando este tema porque... No, y puntualizar nada más que este negocio sucio de los penales federales se dio en el sexenio de Felipe Calderón. Exactamente, ¿no? Y los contratos firmados penales por Genaro García Luna. Entonces aquí la pregunta también para Felipe Calderón es, ¿a poco no le reportaron de ese gran negocio de la corrupción? Porque esto no se explica sin la complicidad entre quienes firmaron los contratos y los empresarios. Obviamente contratos infladísimos en donde, como bien estimada Azul le decías, pues aunque no se tuviera reos ahí, se pagaba por completo como si fuera que un reo viviera en el Camino Real o en un hotel de lujo. O sea, se pagaba muchísimo por cada uno y ahora pues se le metió tijera. Vamos a ver algo de esto. Este es una proyección de pagos que me están diciendo. Esto fue para 2021. Teníamos teníamos que hacer un pago casi de 16,000 millones, y por la negociación que se llevó por instrucción del señor presidente, se hizo un pago de 13,500. Pero son 3 etapas. Una, 276,000 millones era lo que se tenía que pagar, bajó en 4 años, aquí está, 276,000 millones, eso sí me recuerdo. El pago con descuento acordado, nos hicieron un descuento por una negociación del 15% y solamente se paga por los penales 235,000 millones. Esto también en la negociación que el señor, con un ahorro de 41,000 millones. Aparte de todo, lo más interesante es que los penales federales eran propiedad del privado, y con esta negociación ya pasaron a ser propiedad, digamos, cuando se termine de pagar, de la federación. O sea, se pagaba por todo, se sigue pagando, menos por la custodia, menos por la seguridad. Todo lo demás, ese organismo integrador que es un privado, se paga por todo. Pues ahí está, porque tenías también cárceles federales vacías, centros penitenciarios en los estados saturados, hacinamiento. Hay que recordar que incluso se tomó en el 2020 la decisión de cerrar el penal federal de Puente Grande, porque hay que optimizar los recursos, hay que reorganizar todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, y esto ha sido también en un ánimo de austeridad y justicia al mismo tiempo. Pero sí, a ver, nos queda claro que si hubiera ganado Anaya o Meade, para entenderlo rápidamente, todo este negocio sucio en torno a los penales seguiría. Estaríamos pagando los contribuyentes estos penales a pesar de estar desocupados.
Así es, y las dos cosas que destacabas, una que se da en el marco de una abierta corrupción, en este caso, porque es un ejemplo de cómo funciona pues todo un sistema, ¿no? Pero en este caso en el gobierno de Felipe Calderón con Genaro García Luna, hay que recordar que hay causas penales abiertas con funcionarios públicos que participaron de todo este enjuague con respecto a los penales. Y la otra parte, que es que esto también marcaba una relación con dueños de medios de comunicación, en donde pues estos eran sus negociazos y estos eran el tipo de intercambios que se daban en estas administraciones. También hablabas de el director del Financiero, Manuel Arroyo, pero también se ha hablado de Olegario Vázquez Raña, muy involucrado con este tema de los penales, el dueño del Grupo Imagen, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, un ejemplito, un botón de muestra y también de cómo se han abordado este tipo de temas, en donde pues también el gobierno se encuentra en una especie de camisa de fuerza, donde no puede llegar y decir, bueno, ya todos estos contratos, o sea, si ya de por sí enfrenta una serie de amparos y de demandas, sí, ¿no? Por parte de la iniciativa privada, imagínate lo que sería si llegara a romper todos los contratos. Pero con esos contratazos... Se ha aventado por la vía de la negociación y eso ha funcionado, ¿eh? Hay que decir ahora también. con esos contratazos, como Grupo Imagen, el Financiero, iban a hablar mal de Felipe Calderón y de García Luna. O sea, ni con el pétalo de una crítica, porque nos estaban llenando de recursos de una forma indebida, de una forma ilegal. Entonces, ahí también nos queda muy claro que estos grupos de medios de comunicación son de interés y están ahí para protegerle las espaldas a los gobernantes que se dejan seducir precisamente porque dicen los presidentes en turno, o decían los neoliberales, claro, que me consientan y yo doy contratos, y en ese sentido pues había una relación de un amaciato que se ha roto, se rompió el paradigma, y por eso vemos también a ciertos comunicadores de este tipo de grupos muy rabiosos. Perdieron millonadas, ¿no? Perdieron la posibilidad de hacer negocios al amparo del poder mediático, y ahora pues que tenemos un paradigma distinto quisieran recuperar eso. O sea, eso del INE no se toca, es el privilegio no se toca, y queremos recuperar lo que mejor sabemos hacer, que es ponernos de acuerdo, ¿no? En la mesa. Exacto, parte del contexto que hay alrededor de pues la otra discusión, que es la discusión política. Pareciera que las cosas no están conectadas, pero están muy, pero muy conectadas. Bueno, hay este tema también, y se nos explicó o se nos actualiza cómo vamos en el combate al robo de combustibles. Hay que decir, es una causa que agarró esta administración. Se iba dinero y combustible, pero a manos llenas en administraciones anteriores, otra parte de la querida corrupción de la que venimos, y en esta administración pues se tomó esta causa. Se ha hecho bastante en ese tema, y ahora pues vamos a ver los números de lo que nos planteaba como actualización el presidente, porque sigue habiendo retos desde luego, pero ha habido una disminución muy, muy, muy importante en el combate de este delito. Esto es de ayer, 5.6, o sea, son 5.600 barriles diarios, lo que se robaron ayer en todo el país. Y el promedio es 5.600. Cuando entramos estaba así, miren, se llegaron a robar 80.000 barriles diarios. También lo que nos hemos ahorrado, esto es lo que nos hemos ahorrado, 231.027.143 100 millones, 231.027.143 100. Sí, casi es el doble del presupuesto de Veracruz, lo que hemos ahorrado con esta decisión.